Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. Y hoy haciendo honor a nuestro nombre, a esa visión de siempre encontrar lo que es bueno para la población de Guatemala y esas obras que realmente nos están beneficiando, tengo el gusto de presentar un proyecto que ya es una realidad y que está funcionando muy bien. Pero primero que todo, le quiero dar la bienvenida esta noche a mi invitado, el doctor Edgar Miguel López Álvarez. El doctor ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, nos ha contribuido en varios temas de gran importancia. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los campamentos de asistencia respiratoria de la Municipalidad de Guatemala. Para recordarles, el doctor Edgar Miguel López Álvarez es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar y presidente del Consejo Médico de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala como médico mayor. Doctor López, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctora Redondo. Un saludo especial a usted y a su amable audiencia y felicitaciones por ese interés de mantener informada a la población. Muchas gracias, doctor. Pues obviamente esta crisis del coronavirus nos ha tenido ya por varios meses, desde el 11 de marzo en adelante, cuando se decretó el primer estado de calamidad, hasta ahora que pues se acaba de ya no prolongar más. Y sin embargo, pues seguimos metidos en esta pandemia que a nivel mundial sigue teniendo un efecto. Para empezar, una pregunta, doctor López. ¿Cómo visualiza usted la situación actual de la pandemia en Guatemala? Doctor, pues la pandemia ha dado cuenta de un número significativo para quienes siguen los casos de afección en nuestro país e eventualmente no hemos sido ajenos a la cantidad de muertos que pasan los 3,000 al día de hoy. Sin embargo, pues han pasado en medio de toda esta situación de dificultad algunos aspectos positivos, por ejemplo, el cambio en el color de semáforo de un color rojo a un color naranja reciente. Por otro lado, también la noticia de la liberación de varios aspectos relacionados al estado de calamidad, pero que más bien nos deben de advertir a seguir siendo cuidadosos, no solamente para evolucionar a los otros colores del semáforo, eventualmente, ojalá y pronto, de ese naranja pasemos a un amarillo, pero a pesar de eso, tener en cuenta que las medidas básicas siguen siendo válidas, nuestra mascarilla, nuestro distanciamiento social y nuestro lavado permanente de manos para evitar rebrotes como los que se han visto en otros países alrededor del mundo. Bueno, y que obviamente, como nos damos cuenta, doctor López, e incluso en Guatemala, el señor presidente de la República fue afectado por el coronavirus, el señor presidente Trump en Estados Unidos también, y por ejemplo, Madrid recientemente, aparentemente, volvió a cerrar muchas actividades ante algún tipo de rebrotes. Entonces, yo sí creo, reiterando lo que usted nos señala, que no podemos bajar necesariamente el nivel de precaución, usar nuestra mascarilla y usar nuestro distanciamiento. Ahora, dentro de lo que hay que hacer, obviamente, algo que me ha llamado muchísimo la atención es el hecho de que la Municipalidad de Guatemala ha desarrollado unos campamentos de atención respiratoria. Y le digo, me ha llamado la atención porque verdaderamente lo que la población necesita es tener estos lugares a los cuales visitar. Y en base a ese interés y a su gentileza de acompañarnos en este programa, es que me permitiría que nos contara un poquito más qué son estos centros, cómo están funcionando. Muchas gracias, doctor. Estos centros en realidad se llaman campamentos de asistencia respiratoria. Esto liderados por nuestro alcalde Ricardo Quiñones y su excelente equipo de trabajo. Son el ejemplo de lo que en una situación de pandemia ocupa un lugar preponderante la atención primaria. Creo que hay dos puntos que resaltar en estos campamentos.
la asistencia primaria o preventiva de salud y segundo, un buen ejemplo de cómo un equipo debe ser integrado. El campamento de asistencia respiratoria consiste en un lugar sencillo, pero ciertamente muy digno, en donde se atienden a vecinos que eventualmente pueden estar siendo afectados por un tema respiratorio, en donde ni siquiera estamos seguros si es un COVID o no es un COVID. Pero después de que empieza el día con una sanitización, hay un área de tamizaje para esos pacientes en donde ordenadamente reciben una telemedicina donde hay un doctor o doctora colegiado activa que pregunta basados en la historia de enfermedad, basados en los datos epidemiológicos, vivo cerca de alguien que tuvo, trabajo con alguien que salió positivo, hay alguien en la familia que tiene signos, y así, basados en esa ficha epidemiológica que se hace al ingreso al campamento, se completa una historia clínica a través de telemedicina, apuntando hacia llevar a alguien a un posible caso sospechoso. Y cuando así es, no solamente se da el consejo médico adecuado, pero alguien puede salir beneficiado con un kit de medicinas. Esto ha sido muy fabuloso y así se inició. Y entonces ya cerca de los 6,000 vecinos han sido beneficiados de esta atención. Han sucedido cosas interesantes, como por ejemplo, en presencia de alguien que no califica como un caso sospechoso, puede ser otro tema respiratorio e incluso otra enfermedad de temporada, por ejemplo, dengue, en donde ha habido también pacientes que se han presentado con esta condición. Y últimamente, con la ayuda del Ministerio de Salud Pública, se han implementado unos campamentos donde se realizan las pruebas también para aquellos verdaderamente se necesita confirmación y han salido ya cerca de los 200 casos positivos de estas pruebas que no se realizan en todos, pero sí en algunos. Al día de hoy, en esta semana se están cerrando 22 campamentos. 22 campamentos que cubren hoy todos los puntos cardinales de la ciudad de Guatemala. Hay variedad de campamentos. Hay unos que se han instalado en facilidades físicas ya establecidas de la municipalidad y se han adaptado, remodelado, reusado y eventualmente tienen su sala de espera, tienen su sala de triaje donde se hace la ficha epidemiológica, tienen las áreas de consulta para la telemedicina, en fin, tienen toda el área física adecuada para esto y en un par de esos campamentos, de hecho, es donde ya hay un espacio para hacer las pruebas. Hay otra modalidad de campamento que son los campamentos móviles. Y estos campamentos móviles han recorrido diferentes puntos cardinales de la ciudad y estos están exactamente con la misma organización que los primeros. Estos campamentos, por ejemplo, son camioncitos que eran utilizados para las bibliotecas ambulantes de la municipalidad o bibliotecas de los niños y que ahora se han convertido de una manera muy rápida y eficiente en campamentos. Hay otra variedad de campamentos en donde los vecinos, con participación de ellos, se logran conseguir áreas de terrenos físicas, donde ahí se implementa el campamento tipo lonas, tipo campamento, entre comillas, con el concepto que normalmente lo conocemos. Y hay otra variedad de campamentos que son los campamentos dentro de las instalaciones de centros comerciales, por ejemplo, donde la iniciativa privada ha ayudado a implementar un área física para tener este modelo de campamento. Así es de que han habido variedad de los mismos y van ahorita 22 campamentos. Esto ha logrado que 6,000 vecinos o más se hayan beneficiado al día de hoy. No a todos los se les da un kit, pero a los que sí lo ameritan se les proporciona. Pues muchísimas gracias, doctor López, porque es una información sumamente importante. Obviamente una
iniciativa de aplaudir para la ciudad de Guatemala. No sé si algunas otras municipalidades también del país están siguiendo este ejemplo que es tan efectivo. Usted nos habló muy extensamente de muchas cosas bien importantes que a mí me gustaría ir enfatizando tal vez una por una. Por ejemplo, usted menciona muy bien el hecho de la necesidad de la atención primaria, esa visualización así, y el hecho de que están visualizando casos sospechosos, porque la prevención es fundamental y detectar los casos lo más temprano posible es lo que nos va a permitir que estos no evolucionen y estén en una situación peor. Así que yo creo que eso que usted señala de la atención primaria es muy importante, doctor. Es muy importante, doctor. En Guatemala o en todos los lugares del mundo, la salud está dividida en atención primaria, secundaria y terciaria. Y la terciaria es... López, me pareció muy interesante el señalamiento que usted nos hacía en relación a la atención primaria, porque realmente esa prevención es fundamental para evitar que los casos evolucionen a un estadio más grave. ¿Nos podría enfatizar un poco sobre la atención primaria? Con mucho gusto. En salud, en general, se hablan de 3 tipos de niveles de atención: primaria, secundaria y terciaria. Y solo para ilustrar, una terciaria es el ejemplo de un hospital con alta tecnología, donde hay tomografías, resonancias magnéticas, etc. La atención primaria más bien es ese tipo de atención en donde tiene que ver mucho la educación, el involucramiento con la comunidad, para evitar que se compliquen los temas médicos e incluso lleguen a saturar ya casos complicados a pacientes dentro de un hospital y su facilidad hospitalaria. La atención primaria en países como el nuestro es básica. La atención primaria tiene que ver con los estados de nutrición, con la educación de lavado de las manos, con la asistencia inmediata de detección de síntomas antes que estos se compliquen y vayan a complicar incluso el número de camas que no pudiera estar disponible necesariamente en un hospital. Muchas gracias, doctor López, muchas gracias. Y luego también me llamó mucho la atención el hecho que se hace énfasis en que son médicos colegiados activos, seguramente apoyado por personal paramédico también muy bien entrenado, muy bien preparado. Se lo digo esto porque yo creo que cuando menciona usted que es un trabajo en equipo integral, para el vecino, pues tiene la confianza realmente de que está llegando a un lugar que está preparado y que está listo, como decimos en Guatemala, para atenderlo debidamente. Y sobre ello usted menciona el hecho que se está apoyando también con telemedicina, que cada día se está utilizando más y que cada día pues creo que nos apoya mejor a los médicos, al equipo profesional para hacer un mejor trabajo. Cuéntenos un poco cómo están utilizando la telemedicina, porque yo me recuerdo de las unidades de rayos X que tenían originalmente la municipalidad, ya estaban trabajando con ese sistema. Pero ahora en la pandemia, ¿cómo lo están utilizando en estos campamentos de asistencia respiratoria? Muy bien, la telemedicina ha venido a ser un recurso valioso. A pesar de lo que se hubiese pensado de que en algún momentito iba a haber exceso de médicos disponibles, más bien no necesariamente sucedió eso. Y incluso por las cuestiones de contagio, la telemedicina vino a surgir y en cada unidad móvil, en cada campamento de cercanía, y en los campamentos donde está la facilidad física instaurada, está un equipo perfecto de telemedicina que permite que colegiados activos dignamente y profesionalmente interactúen con los vecinos que consultan, con los pacientes en los que son establecidos casos sospechosos, y es una manera muy dinámica, en vivo, de estar interactuando. No se ha tenido ningún tipo de dificultad técnica mayor y esto ha permitido las más de 6,000 consultas que ya se dan. Y tal vez me permito solo agregar, cuando yo decía equipo, que también ha sido un ejemplo de cómo un equipo funciona.
En estos campamentos, para hacerlos posibles, está ese personal paramédico de asistencia, están los doctores colegiados activos, están los bomberos, están asimismo el personal que es responsable de la sanitización del lugar, el apoyo logístico de infraestructura que ya estaba establecido del grupo AVE, el Sistema de Administración de Vulnerabilidad y Emergencias, y eventualmente incluso hay hasta unidades de los bomberos fuera de los campamentos que han incluso trasladado a pacientes y así lo han ameritado a una facilidad hospitalaria. De tal manera que de una manera sencilla, pero con un buen concepto de equipo se ha logrado atender. Y no menos importante, mencionar el papel importante del grupo de empresarios que ha ayudado a hacer posible los kits médicos que eventualmente han sido salvadores. El CONCIDE, que es parte del equipo de trabajo de estos campamentos, ha hecho posible esta realidad. Y hoy en una cajita con su receta, explicación, aparte del otro equipo que se ha dado parte de su responsabilidad, es el rastreo y el seguimiento a estas personas que asisten a los centros de campamentos. Muchas gracias, doctor López. Y a nosotros como Acción Positiva nos da mucho gusto el estar apoyando en lo que podemos con la comunicación, porque usted mencionaba que más de 5,000 vecinos han sido beneficiados en las últimas semanas, pero obviamente, por lo que escuchamos, tener 22 localizaciones en diferentes áreas de la ciudad, prácticamente los 4 puntos cardinales, es algo que los vecinos deben de conocer, porque pues ya vemos que esta crisis aparentemente ha bajado, pero como hablábamos al principio, pueden haber rebrotes y tenemos que estar sumamente prevenidos. ¿Cómo están haciendo para más información para que en general los vecinos de la metrópoli puedan realmente asistir a estos lugares, doctor? Aprovechamos cada vez que lo podemos, y hoy no es la excepción gracias a su programa, el de invitar a los vecinos a que consulten a sus campamentos de asistencia respiratoria más cercanos a ustedes. Les repito, hay modalidades físicas, como por ejemplo en la Colonia Limón, zona 18, en la zona 6, en el proyecto 44, en la zona 7, en la Colonia Quinta Samayoa. Son ejemplos de facilidades físicas donde los hay. Pero los hay de cercanía también, en lugares de la construcción, en donde eventualmente muchísimos trabajadores de la construcción tienen su lugarcito dignamente hecho, sencillo, pero que cubre todo esto. Los campamentos móviles que están recorriendo la ciudad, los centros comerciales que han facilitado instalación física para que se instalen, y luego algún grupo de campamento donde vecinos propiamente han organizado en un terreno, como explicaba, el lugar para que se instale. Por favor, a los televidentes, quienes tenemos un tema respiratorio, esto no ha terminado. Estamos mejor, gracias a Dios. Pero por eso es una pandemia, por eso es que hay rebrotes, porque desafortunadamente también no seguimos estrictamente medidas preventivas de atención primaria. Y si así fuera y aparece algo, pues está esta facilidad, esta opción para el vecino de Guatemala para prevenir y no dejar que esto evolucione a algo complicado. Muchas gracias, doctor. Vamos a poner para los que se están viendo nuestro programa por televisión, vamos a poner allá una referencia en la cual nos indicará usted a dónde puede el vecino llamar o números telefónicos, y también el vecino seguramente puede llamar a la municipalidad y preguntar en dónde le queda el centro más cercano. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué es el centro metropolitano, el Consejo Médico de la Municipalidad? ¿Cómo funciona y cómo se integra? Muy bien, esto a principios del año, a iniciativa de nuestro alcalde, don Ricardo Quiñones y su consejo, se crea el Consejo Médico de la Metrópoli. Este consejo, entre sus funciones está la de asesorar en temas justamente de medicina, de salud, y tal vez la palabra correctamente sea salud, porque eso incluye los temas que no solamente tienen que ver con doctores, con médicos, pero con enfermeras, con bomberos, en fin, con protocolos, con trabajo que eventualmente ayudará a la ciudad en lo que concierne a su parte de salud
de alguna manera profesional, dar los consejos que mejor correspondan para sacar programas adelante. La municipalidad está muy bien organizada en ese sentido y el Consejo Médico ahora surge iniciando la pandemia y pues se integra todo ese equipo de colaboración. Recordemos que en Guatemala el ente rector de la salud es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que somos como Consejo Médico un apoyo dentro de la municipalidad siguiendo los lineamientos que corresponde y que emana este ente rector en salud. Muchas gracias. Estamos con el doctor Edgar Miguel López Álvarez hablando sobre los campamentos de asistencia médica de la Municipalidad de Guatemala. Doctor, cuando un paciente llega al campamento, ¿paga algo? ¿No paga algo? ¿Cómo funciona? El paciente no paga un centavo. El paciente más bien es recibido con mucho cariño, con mucho deseo de ayudarle. Eso sí, siguiendo el normativo de su distanciamiento, su orden, una vez que es aperturado el centro cada mañana, después de su sanitización, y entonces pasa a una salita de espera en donde es llamado para completar una ficha epidemiológica y luego atento a una pantalla a través de un número o nombre que se le da, pasa entonces al lugar que le corresponde al escritorio frente al cual está la televisión para su consulta con telemedicina. Y ahí es donde eventualmente interactúa y se formula su historia clínica. Hay más preguntas que el doctor o la doctora puede hacer. A lo mejor él recuerda de otros temas que quisiera preguntarles sobre su salud y eventualmente ahí es donde queda establecido la impresión clínica de un caso sospechoso de COVID. Y repito, hoy por hoy hay dos centros, el de la zona 6, proyecto 4.4 y el de la zona 7, donde se están haciendo pruebas y a donde igualmente 5 puede ser y con correspondientes de medicamentos para seguir. Voy a parar un instante. Muchas gracias, doctor, por toda esta información. ¿A cuál es el número de teléfono que puede llamar el vecino que está interesado en asistir? El número a llamar para cualquier vecino que así lo necesite es el 1537. Y eso me recuerda brevemente contarles que corresponde a un call center también dentro de la estructura del grupo AVE de la Municipalidad de Guatemala, en donde también se han atendido consultas telefónicas. 1537. Y es un número en donde incluso pasa a todo un sistema de seguimiento, en donde incluso el consejo puede ser dirigir a un vecino a uno de estos campamentos de asistencia respiratoria que le quede más cercano al vecino. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo creo que es fundamental esta información. Como le cuento, la estamos oyendo acá en nuestra audiencia en la radio, la va a ver nuestra audiencia en la televisión. Porque pues lo que hemos oído es de felicitar lo que se está haciendo, ese hecho de que esté una cobertura muy amplia en diferentes zonas de la ciudad, que sea gratuita la asistencia y que incluso se dé un kit de medicamento para que la persona pues pueda llevarlo a su casa. Me imagino también, doctor, que se hace un seguimiento del paciente o qué hacen cuando un paciente sospechoso se le confirma. ¿Cómo proceden ustedes después de esto? Bueno, tenemos ya registrada una ficha epidemiológica previa que nos ha permitido dar seguimiento. Y de hecho, el último programa en conjunto con el Ministerio de Salud Pública ha sido la implementación de un programa de rastreo que eventualmente, sobre todo hoy, ante la liberación de varias medidas, resulta indispensable para tratar de ir tras los diferentes posibles contactos. Eso es posible a través de esto. Muchas gracias, doctor. Ya estamos un poco cerca del final de nuestro programa, pero por ejemplo, le quería yo preguntar, cuando pase la pandemia, que esperemos que vaya a pasar, estos centros o estos campamentos, disculpe para usar el término correcto, estos campamentos
¿se van a cerrar o van a seguir dedicados a esta atención primaria que, como usted bien conoce, en Guatemala es tan fundamental tenerla? De ninguna manera. Hay mucha conciencia en la administración del alcalde Quiñones de la necesidad de la atención primaria y preventiva del país. Y se continuará con los miles de problemas que obedece la atención primaria. Por poner un ejemplo, el tema de la nutrición. A propósito, comprobadísimo, quien está mejor nutrido supera mejor este tipo de problemas. Es un problema crónico que viene en nuestro país. Hay otros problemas de atención primaria que tienen que ver con vacunación, en fin, con enfermedades crónicas que se han agudizado, las temporadas de dengue, zika, chikungunya, que siguen siendo un problema en nuestra ciudad, y muchas otras más que pertenecen a la rama de la atención primaria. Muchísimas gracias, doctor. Pues le reitero una felicitación a la Municipalidad de Guatemala, pues el señor alcalde como líder de la municipalidad, a usted como director pues del Consejo Municipal, porque yo creo que es fundamental este tipo de atención. Ojalá que este ejemplo sea también seguido por otras municipalidades del país, ya que dentro de la competencia a ellos también les corresponde en la ley de descentralización ser parte de un proyecto tan bueno que va a llevar esa atención primaria a muchos guatemaltecos. ¿Algún mensaje que quisiera dejar para despedirnos en este segmento, doctor? Muchas gracias, doctor. Por favor, hoy más que nunca, sigamos con la mascarilla. Hoy más que nunca mantengamos nuestra distancia social. Sigamos con nuestro lavado de manos. Tengamos presente que prevención es lo que nos va a evitar llegar a complicaciones más serias. No esperemos un segundo brote. Seamos responsables en nuestro actuar. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, el doctor López nos reitera lo que en una oportunidad en otro programa anterior de Acción Positiva ya nos lo había señalado y que sigue siendo esa norma. Tenemos que no realmente alocarnos, podríamos usar esta palabra, y dejar por un lado todas estas medidas sanitarias. Tenemos que seguir estando nosotros muy cuidadosos de lo que está sucediendo. Esta noche nos vamos a tener que ir, pero seguiremos llevando a toda nuestra audiencia en Acción Positiva, pues temas muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor López, por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto, doctor. A continuación. Y ahora, pues seguimos acá en nuestro siguiente segmento con el doctor Edgar Miguel López Álvarez, acá en Radio Infinita, en Guatevisión, en el programa Acción Positiva. Doctor López, pues hemos venido hablando sobre los campamentos de atención médica respiratoria de la Municipalidad de Guatemala, su proyección a 22 localizaciones dentro de las 4 áreas cardinales de la capital y el hecho de cómo están atendiendo, particularmente enfatizando en lo que es la atención primaria de salud. Una cosa fundamental. Me pareció muy interesante el hecho que, como usted señala, una vez pasada esta pandemia, que esperamos que sea pronto, no quiere decir que en Guatemala estemos libres de enfermedades. Por lo tanto, nuestro próximo esfuerzo va a ser seguir manteniendo esa salud preventiva y qué bueno que estas 22 localizaciones van a seguir trabajando. Le quería hacer una pregunta un poco diferente porque usted es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar. Esta pandemia ha llevado a producir cambios importantes, digamos, en el enfoque, en el currículum que se está dando a los estudiantes en la preparación, o usted considera que estamos siguiendo la misma línea, doctor? Doctor, perdóneme, me quedé sin sonido. Pues, ante la pandemia, ante todo lo que esto nos ha producido, usted, como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, ¿cómo visualizan ustedes ahí en la facultad algún cambio o no dentro de la forma como se educa a los futuros médicos, el contenido que se les está dando? ¿Debemos cambiar en alguna forma el énfasis de su preparación? ¿O qué lecciones nos puede dejar esta pandemia para la mejor formación de nuestro recurso médico?
Me parece una pregunta tremendamente interesante. Sí, doctor. Efectivamente, la pandemia vino a cambiar muchas cosas en el mundo. La educación no ha sido una excepción y la formación de médicos tampoco. Nosotros, como la mayoría de escuelas que forman médicos, los primeros 3 años, formarlos en ciencias básicas, pues ha supuesto el problema de migrar a la virtualidad. Y pues no ha quedado otra de que hoy en día, con todos los materiales tecnológicos de alto nivel, pues encontrar informaciones de primera línea en ese sentido. Sin embargo, han tenido como falencias sus laboratorios, por ejemplo. Y entonces un laboratorio de química que suponía el tener directamente la exposición con sus mecheros, con sus instrumentos propios para hacer sus reacciones, etcétera. Igual para biología y otras, pues eso ha estado falente. Una vez pasado esto, tendremos que migrar a un modelo híbrido en donde se tenga que seguir por virtualidad y eventualmente pues haciendo presencial, por supuesto que tomando en cuenta los protocolos del menor número de estudiantes asignados en un laboratorio, las medidas que correspondan, etcétera. Otro tema importante que ha traído esto es hacer énfasis en la necesidad que tienen los profesionales de la medicina de tener más formación en atención primaria. La atención primaria dentro de los currícula, aunque ciertamente siempre ha estado presente, no necesariamente ha tenido el papel preponderante que hoy, ante situaciones como estas vicisitudes que nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta de eso. Y luego, en el área práctica, pues de 4º año al 6º, 7º, dependiendo de cada facultad, el ir ellos a un hospital nos ha enseñado a uno a aprender los conceptos de bioseguridad y establecerlos, ver qué recursos son los que tengo y migrar a otras modalidades de práctica. También hoy en día, aunque tampoco era nuevo, están tomando su lugar los centros de simulación. Los centros de simulación que hoy tecnológicamente hay unos altamente sofisticados en donde eventualmente se utilizan como modelos de enseñanza. Migrar necesariamente a salir ya no solamente a los modelos nacionales universitarios, pero aún por no poder tener el número grande de estudiantes asignados en el mismo lugar, migrar a otras fuentes que podrían incluso ser centros de práctica semiprivados o privados que permitan el que ellos tengan un aprendizaje observatorio y participativo hasta donde se pueda para complementar su formación. Yo creo que es fundamental, doctor, porque verdaderamente todos conocemos las grandes debilidades que tiene nuestro sistema de salud en Guatemala. Obviamente siempre señalamos a nuestro país, pero no lo ha revelado solo en Guatemala, sino que nos ha revelado debilidades en sistemas de salud, incluso en países muy desarrollados, porque hemos visto pues cómo países han tenido una mayor mortalidad o una mayor letalidad que la que ha tenido Guatemala en sí, que a pesar pues, de la controversia y a pesar de opiniones divergentes en algunas formas de cómo se manejó la crisis, vemos que al final los números, aunque no tienen toda la confiabilidad que querramos, pues sí nos han dado que nuestro sistema de salud en medio de sus grandes carencias ha funcionado bastante bien. Pero yo sí creo muy positivo el hecho que lo que usted nos señala, que estemos visualizando cómo mejoramos la forma como educamos a nuestros jóvenes médicos que serán los médicos del futuro y cómo enfatizamos mucho más en los niveles primarios de salud. ¿No le parece a usted? Es correcto, doctor, y eventualmente, repito, dentro de la formación hoy tan especializada que tiene la medicina, pues eventualmente hemos migrado en algún momento en el tiempo de aquel médico general hacia un médico con especialidad, una especialidad, pero al mismo tiempo, después de eso, una subespecialidad
y ahora la hay subespecialidad. El decano de la Facultad de Medicina, con quien que yo estuve en la facultad y con quien tuvimos gusto de interactuar con usted en una oportunidad, haciendo una revisión personal de salud fuera de Guatemala en un centro de primera naturaleza, y por una arritmia le agradecía al japonés que lo había visto por su arritmia, que en segundos se la había corregido. Y cuando le preguntó de su formación, era médico y cirujano, era internista, era cardiólogo general, era cardiólogo intervencionista, y ahora apenas terminaba de graduarse de electrobiólogo. Y las palabras de ese decano fueron: me alegra haberte venido a ver por el corazón y no por mi dedo. Que de repente hubiera tenido que buscar al de la mano derecha o al de la mano izquierda. Nuestros países necesitamos atención primaria. La prevención y la educación son fuentes, pilares importantes a partir de los cuales se debe desarrollar la salud de una población. Y que ese énfasis es algo que ahora debemos de tener puestos quienes tenemos responsabilidad de formar a nuestros doctores. Y me parece muy interesante la mención en los segmentos anteriores cuando se habla que realmente el Ministerio de Salud Pública de Guatemala es el rector de la salud, porque algo clave, doctor, que fue mencionado por usted también en sus actividades, cómo está funcionando el campamento de asistencia respiratoria, es el hecho de esa coordinación tan importante, porque parte del problema que existe en Guatemala, que ha sido pues tradicional, es el hecho que no integramos en sí a todos los servicios dentro de una sola línea. Qué bueno que ustedes lo están logrando allá en una forma voluntaria. Y qué bueno que el Ministerio de Salud está en ello, porque eso que ustedes están haciendo a nivel de la capital, como le mencionaba, ojalá se replicara a nivel de todas las municipalidades de Guatemala, pero también se convirtiera en una política nacional, porque pasará la pandemia del COVID, pero va a seguir todas las grandes flagelos que nos atacan, el chikungunya, la malaria, la tuberculosis, etcétera, y todas ellas están fuertemente y vitalmente relacionadas con la atención primaria que le demos a los pacientes. Así que ojalá que esto suceda, ¿verdad, doctor? Porque realmente es importante que logremos hacerlo en esta forma. Alguna forma de motivar, sea solamente como una idea y obviamente una forma muy respetuosa, para cómo motivar a las autoridades del ministerio para asumir ese papel rector, porque usted sabe que a veces el ministerio cambia su orientación de una línea hacia la otra. Y también para que la población de Guatemala comprenda que la salud primaria es fundamental. Un gusto. Si me permite, disculpe. Si okay.